Buenas noches. El tema a exponer es anemia y trastornos plaquetarios. Mi grupo está conformado por Luis Fernando Caicedo, María Eugenia Benavides, María Alejandra Cerón y mi persona, Mónica Juliet Correa. Bueno, en el contenido tenemos los antecedentes, la definición de anemia, tipos de anemia y sus subtipos, que es la anemia aplásica, anemia falciforme, anemia perniciosa, anemia ferropénica, anemia por deficiencia de ácido fólico, anemia hemolítica y la talasemia. Por consiguiente, también vamos a hablar de sus causas, los síntomas, consecuencias, conclusiones y trastornos plaquetarios. Bueno, como antecedentes, la palabra anemia viene del griego, que significa amina, primitivo, y aima, que es sangre. Desde el punto de vista funcional, toda entidad clínico-patológica en la cual el número de glóbulos rojos por milímetro cúbico y la cantidad de hemoglobina en 100 milímetros de sangre y el volumen de glóbulos rojos por cada 100 milímetros de sangre son inferiores a lo normal. La anemia es muy común en los niños. En un estudio realizado en los Estados Unidos se dice que el 20% de estos tienen anemia y un 80% de los niños en los países desarrollados están anémicos en algún momento de su edad antes de llegar a los 18. No es una entidad específica, sino que esta enfermedad es secundaria a varios procesos subyacentes. También tenemos una subdivisión según el volumen corpuscular medio de las hematíes. Tenemos la anemia microcítica, la anemia macrocítica y normocítica, para lo cual hay que tener en cuenta los cambios que experimenta el volumen corpuscular medio durante el desarrollo normal. En un estudio de expansión de la sangre tenemos las hematíes normales, los dacriocitos que tienen forma de lágrima que por lo general están muy comúnmente ligados a una infiltración de la médula como una mielofibrosis, las células falciformes, que es que las células se encuentran como en forma de hoz, a los acantiocitos, los esquistocitos, que son como pedacitos de glóbulos rojos, y estos son muy frecuentes en las glomerulopatías, los esferocitos, los estomacitos, las pilas de moneda, los esquistiocitos, los dianocitos, los punteados basófilos, los cuerpos de Ains y los cuerpos de Holling-Holly. Bueno, ahora sí vamos a pasar a definir qué es la anemia. La anemia es un trastorno frecuente de la sangre que ocurre cuando la cantidad de glóbulos rojos es menor de lo normal cuando la concentración de hemoglobina es baja en sangre. Para esto tenemos dos palabras, las cuales vamos a definir, que es hemoglobina y hematocrito. La hemoglobina es un elemento de la sangre cuya función es distribuir el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo, mientras que el hematocrito es la medición del porcentaje de glóbulos rojos que se encuentran en un volumen específico de sangre. Aquí hallamos factores predisponentes para tener anemia, que podría ser pérdida excesiva de sangre o hemorragia, producción insuficiente de glóbulos rojos, destrucción excesiva de glóbulos rojos y disminución de la producción y excesiva destrucción de glóbulos. Tipos de anemia. Tenemos la anemia aplásica, la anemia falciforme, la anemia perniciosa, anemia ferropénica, anemia por deficiencia de ácido fólico, anemia hemolítica y la talasemia, y vamos a pasar a definirlas. La anemia aplásica es una enfermedad grave caracterizada por un bajo rendimiento de la función de la médula ósea, lo cual la médula se llena a menudo de células grasa que sustituyen a las células que fabrican las células sanguíneas, y esto por ende va a afectar al resto. Para tener este tipo de aplasia, pues hay unos factores que pueden predisponer a ella, como es estar expuesto a sustancias tóxicas como pesticidas, arsénico y benceno, radioterapia y quimioterapia para el cáncer, ciertos medicamentos,
infecciones como la hepatitis, el virus del Epstein-Barr o el VIH, trastornos autoinmunes y ciertas condiciones hereditarias. En muchas personas el origen de esta enfermedad es desconocido. Pasamos a la anemia falciforme, que esta es una enfermedad que afecta la hemoglobina, una proteína que forma parte de los glóbulos rojos y se encarga del transporte de oxígeno. Estas células tienen forma similar o de hoz. Estas células no duran tanto como las normales. Los glóbulos rojos lo que causan la aparición, pues, cuando están en un estado patológico, la anemia. Estas células falciformes también pueden atascarse en los vasos sanguíneos y bloquear el flujo, y esto puede provocar dolor y lesión en algunos órganos. La anemia falciforme es un producto de problemas genéticos. Las personas que poseen esta enfermedad nacen con 2 genes de células falciformes, uno de cada padre. La presencia del gen de las células falciformes y otro normal se denomina rasgo de pranocítico. Aproximadamente 1 de cada 12 personas de raza negra es portadora de rasgo de pranocítico. Un análisis de sangre puede demostrar si la persona presenta o no el riesgo de tener este tipo de anemia. Pasamos a la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica causada por el déficit de vitamina B12 debido a un defecto en la absorción de esta. Esta se puede observar como resultado secundario de ciertas enfermedades endocrinas como autoinmunes, tales como la diabetes tipo 1. Para hablar un poco más a profundidad de esta, cuando hay deficiencia de la vitamina B12, esta es una proteína especial llamada factor intrínseco y ayuda a absorber la vitamina B12. Esta proteína es secretada por células del estómago. Cuando el estómago no produce suficiente factor intrínseco, el intestino no puede absorber apropiadamente esta vitamina B12. Las causas más comunes de anemia perniciosa puede ser debilitamiento del revestimiento del estómago causada por una gastritis atrófica, una afección autoinmunitaria en la cual el sistema inmunitario ataca el cuerpo a la proteína del factor intrínseco o a las células que la producen. Muy rara vez este tipo de anemia se transmite de padres a hijos, lo cual se denomina una anemia perniciosa congénita. Los bebés con este tipo de anemia no producen suficiente factor intrínseco o no pueden absorber apropiadamente la vitamina B12 en el intestino delgado. En los adultos, los síntomas de este tipo de anemia por lo general no se ven hasta después de los 30 años, en una edad promedio, y esto por lo general se puede diagnosticar a los 60 años. La anemia ferropénica. La anemia ferropénica es una de las causas más comunes de anemia. Y esta se debe a la deficiencia de hierro, el cual es necesario para la formación de las hematías. El hierro es una parte muy importante de los glóbulos rojos. Sin este elemento, la sangre no puede transportar oxígeno eficazmente. Su cuerpo normalmente obtiene hierro a través de alimentación y reutilizando el hierro de los glóbulos viejos. Si la persona posee anemia ferropénica, ¿puede tener deficiencia de hierro? Sí, pierde más glóbulos rojos y hierro de su cuerpo de lo que normalmente puede reponer. El cuerpo no hace un buen trabajo de absorción de hierro, no se está consumiendo el adecuado hierro, o cuando en el caso de las mujeres embarazadas, cuando están amamantando y no se alimentan bien. Los periodos menstruales también pueden afectar un poco las varices esofágicas, el uso prolongado del ASA, del ácido acetilsalicílico, de ibuprofeno u otros medicamentos. La anemia por deficiencia de ácido fólico. Esta es una disminución en la cantidad de glóbulos rojos debido a una deficiencia de folato. El ácido fólico trabaja con la vitamina B12 y la vitamina C
para ayudar al cuerpo a descomponer, usar y crear nuevas proteínas. La vitamina ayuda a formar glóbulos rojos. También ayuda a producir el ADN, el pilar fundamental del cuerpo humano que aporta la información genética. El ácido fólico es un tipo de vitamina B, es hidrosoluble, lo cual significa que no se almacena en los tejidos grasos del cuerpo. Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua. Las cantidades sobrantes de vitaminas salen del cuerpo a través de la orina. Por lo general, las causas de esta deficiencia puede ser porque el ácido fólico no se absorbe bien, como en la celiaquia o en la enfermedad de Crohn, como el consumo excesivo de alcohol, el consumo de alimentos demasiado cocinados o por el consumo excesivo de ácido fólico durante el trimestre tercero del embarazo. También puede estar ocasionado por otros tipos de factores. La anemia hemolítica. La anemia hemolítica es un grupo de trastornos hemolíticos que causan la disminución de la masa del glóbulos rojos. Esta también puede estar asociada a que por algunos procesos como ciertos medicamentos como el trimetoprim, sulfa o la fenitoína puedan disminuir la masa de los glóbulos. La alimentación deficiente también puede llevar a esto cuando uno se alimenta con frecuencia de frutas o vegetales, pero no con esa frecuencia con la que deberían ser. La talasemia es un grupo de anemia hemolítica hereditaria en las que existe disminución de la síntesis de una o más de las cadenas polipéptidas de la hemoglobina. Las causas. Generalmente, las causas de la anemia pueden ser provocadas por varios problemas, entre los que se incluyen los trastornos en la producción de los eritrocitos. La anemia tiene 3 causas principales, que puede ser por pérdida de sangre, por falta de producción de glóbulos rojos o por aumento en la velocidad de destrucción de los glóbulos rojos. Cuando hablamos de pérdida de sangre, esta se dice que es la más frecuente de las anemias, especialmente en el caso de la anemia ferropénica. La pérdida de sangre puede ser de corta duración o persistir durante un tiempo. Los periodos menstruales abundantes y el sangrado de los aparatos digestivos u urinarios pueden también llevar a pérdida de sangre. Las cirugías, los traumatismos y el cáncer también pueden llevar al mismo problema. La falta de producción de glóbulos rojos. Existen situaciones de salud y factores adquiridos y hereditarios que pueden impedirle al cuerpo producir suficientes glóbulos rojos. Un problema de salud adquirido no se presenta desde el nacimiento, sino de ahí en adelante. La falta de los glóbulos rojos, de la producción de los glóbulos rojos, es un problema hereditario. Se presenta porque los padres le transmiten al hijo el gen o material genético asociado con el problema o la situación de la salud. Tasas altas de destrucción de glóbulos rojos. Una serie de situaciones de salud y factores adquiridos y hereditarios pueden hacer que el cuerpo destruya demasiado glóbulos rojos. Síntomas. Si el paciente posee aquellos síntomas que los mencionaré más adelante, puede ya hacer un diagnóstico pues más o menos cercano a la anemia. Dice, la anemia afecta si el paciente no presenta suficiente hemoglobina o eritrocitos por litro de sangre. Desde los síntomas tempranos de la anemia es suave. Esto significa que es fácil confundirlo con otros tipos de enfermedades y en ese momento no se podría dar con el diagnóstico certero. Los síntomas importantes de la anemia incluyen palpitaciones en el corazón, fatiga, vértigos, falta de concentración, piel pálida, falta de ánimo y depresión. Las consecuencias. En las embarazadas es doblemente peligrosa ya que se asocia con un bajo peso al nacer en los niños y un incremento en la mortalidad materno-infantil. La deficiencia de hierro afecta el desarrollo cognitivo en los grupos de edad. Sus efectos en los primeros años de vida son irreversibles. No hay tratamiento para recuperar este tiempo. En conclusión,
La anemia afecta el funcionamiento de los niños en sus estudios de desarrollo metabólico y en su forma de pensar. La anemia se debe atender antes que sea demasiado tarde, ya que puede llegar hasta provocar la muerte de la persona. Si tiene alguno de los síntomas, como ya lo dije anteriormente, puede ser que tenga anemia. Un problema muy grave y mayormente desconocido por la población es que la anemia también puede producir intoxicación con metales pesados. Si la ingesta de hierro es deficiente, el organismo corre riesgo de muerte. Pasamos ya a hablar de la fisiopatología de la hemostasia, alteración plaquetaria. Dentro de estas alteraciones plaquetarias tenemos que hay unas alteraciones cuantitativas y cualitativas. Dentro de las alteraciones cuantitativas tenemos la trombocitopenia y las trombocitosis. La trombocitopenia se dice que es cuando el valor de plaquetas es menor de 150.000 y la trombocitosis cuando su valor es mayor de 450.000. Dentro de las trombocitopenias tenemos que pueden ser por disminución de la producción plaquetaria, acortamiento de la sobrevida plaquetaria o aumento del consumo de plaquetas. Y la trombocitosis. En sus alteraciones cualitativas, estas pueden ser en defecto de su adhesión, agregación y secreción. En las alteraciones cuantitativas, las trombocitopenias, el recuento, como ya lo había dicho, es cuando es menor de 150.000 por metro cúbico. Y la trombocitopenia espuria o pseudotrombocitopenia. Este es un defecto en la agregación plaquetaria o de plaqueta a plaqueta o plaqueta y neutrófilo en un in vitro, que es el ETA, que se utiliza es básicamente para realizar las muestras, ya que este es un anticoagulante. Su clasificación: trombocitopenias hereditarias y congénitas. La anemia de Fanconi es una enfermedad autosómico recesivo por ausencia de la producción por aplausia medular. La anomalía de May-Hellin es un autosómico dominante y esto se puede conocer como que hay exceso de plaquetas gigantes e inclusiones en leucocitos. El síndrome de Alport, ahí por lo general se encuentran las nefritis hereditarias y sorderas. Algunas variantes cursan con macrotroncitopenia. El síndrome de Hinton-Aldrich es por inmunodeficiencia ligada al sexo X, y el síndrome de Casablanche-Merritt es por un angioma o hemangiomadotelia. Su clasificación. Bueno, dentro de las trombocitopenias adquiridas tenemos la disminución de la producción plaquetaria. Esto puede ser por aplasia megacariocítica, por un autoanticuerpo, antitrombopoyetina o antimegacariocíticos. También puede estar causada por infecciones como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el micoplasma, las micobacterias y la malaria. Las trombocitopenias asociadas a infecciones por VIH, esto llevan por alteración del estroma del microorganismo, y esto hace que haya una disminución de la sobrevida y un aumento de la destrucción por autoanticuerpos. Y también puede ser por déficit nutricional y alcoholismo, y también por déficit de la vitamina B12. Acortamiento de la sobrevida. Decimos que hay tres tipos, que es inmunológicas, no inmunológicas y por aumento de consumo. Dentro de las inmunológicas tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática, la trombocitopenia gestacional, la trombocitopenia aloinmune neonatal y la púrpura posttransfusional o por fármacos. Las no inmunológicas pueden ser la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome hemolítico urémico. Y por aumento de consumo puede ser por coagulación intravascular diseminada o por púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome de hemolítico urémico.
Vamos a empezar hablando con la púrpura trombocitopénica idiopática. Esta es una enfermedad adquirida de niños y adultos, caracterizada por trombocitopenia no asociada a otra entidad clínica. El niño que posee este tipo de púrpura trombocitopénica idiopática es aguda y autolimitada. En el adulto es crónica. En el adulto es más frecuente en el sexo femenino. La púrpura trombocitopénica idiopática, según su fisiopatología, dice que son consecuencia de la destrucción precoz de las plaquetas al estar unidas a un anticuerpo específico del propio paciente. Se crea un anticuerpo vírico que activa la síntesis de anticuerpos de la inmunoglobulina G, que es antiplaquetaria, que reacciona con el antígeno vírico depositado sobre la superficie plaquetaria o que puede depositarse en esta en forma de inmunocomplejos de anticuerpos, antígeno-anticuerpo vírico. Estos inmunocomplejos van a ser captados por la fracción PIC de los macrófagos, principalmente del vaso, lo que producirá su destrucción precoz. A nivel del laboratorio, la trombocitopenia es cuando ya se hace un diagnóstico cuando su recuento plaquetario es de 30.000 y 80.000 por milímetro cúbico, por restos de las series normales, por pruebas de coagulación normales. El microorganismo, por lo general, lo que hace es aumento de los megacariocitos con predominio de los más jóvenes y menos poliploides y pocos megacariocitos maduros. La trombocitopenia gestacional. Tenemos que esta trombocitopenia es leve y asintomática, ausencia de historia previa de trombocitopenia, puede aparecer durante la gestación ya cuando está avanzada, resolución espontánea después del parto, esa es una de sus ventajas, y se dice que el 5% de las embarazadas la pueden tener y que su etiología y patogenia por lo general es desconocida. La trombocitopenia no natal aloinmune. Esta es una trombocitopenia la cual se caracteriza porque las plaquetas fetales son destruidas por los anticuerpos maternos adquiridos a través de la placenta frente a los halo de antígenos plaquetarios fetales heredados del padre. El halo dominante es el HPU1A. La trombocitopenia inducida por fármacos. En este caso vamos a hablar de la heparina. La presencia de un anticuerpo Ig específico para los complejos de heparina y la proteína catiónica de una unión de la heparina, que es el FP4. Los anticuerpos pueden unirse a la heparina formando complejos con el FP4 en la superficie de las plaquetas o en la célula endotelial, o al unirse a los complejos de la heparina F4 en el plasma. Este complejo trimolecular resultante se une al receptor FcRH2 en la superficie plaquetaria. Se induce la activación plaquetaria con la formación de trombos intravasculares. La púrpura trombocitopénica trombótica llevada a un síndrome hemolítico urémico. Se caracteriza por una trombocitopenia y aumento hemolítico microangiopático. La fisiopatología dice que este es la presencia de multímeros del FBW con alta capacidad de inducir la adhesión plaquetaria, que esto lleva a la formación de trombos hialinos en arteriolas terminales y capilares. La lesión de la célula endotelial en diferentes órganos puede ser mortal. Para diagnosticar este tipo de patología tenemos unos criterios diagnósticos que tiene que ser la trombocitopenia 100%, anemia hemolítica microangiónica 100%, síndrome neurológico 63% y la enfermedad renal 59% pueden llevar a esta patología. La púrpura trombocitopénica trombótica del síndrome hemolítico urémico también es de origen idiopático. Esta es de origen
También puede ser infeccioso, producido por la E. coli, también producido por fármacos como la quinina, la ticlopinina, el metronidazol y la simvastatina. También puede estar asociado a trasplante de médula ósea, asociada a cáncer, asociado a trastornos autoinmunes y asociado al embarazo. La coagulación intravascular diseminada es un padecimiento hematológico adquirido que se caracteriza por un estado trombohemorrágico sistémico generalizado que complica o es secundario a situaciones clínicas bien definidas, habitualmente graves. Etiología. Esta puede estar causada en gran parte por bacterias gram positivas y gram negativas. Puede estar dada por accidentes obstétricos, que es desprendimiento prematuro de placenta, feto muerto retenido, eclampsia, mola hidatiforme, aborto o embolia de líquido amniótico. También puede estar dada por virus como el VIH, la hepatitis, la varicela y el citomegalovirus. También puede estar por quemaduras, traumas, neoplasias o mordeduras de víboras o picaduras de araña. Su fisiopatología dice que la presencia de estímulos como las toxinas o que haya una lesión vascular produce una expresión en el factor tisular en las células endoteliales y en los monocitos, con unión de las plaquetas a los monocitos y activando el proceso de la coagulación. La disminución de la inhibición de la coagulación a través de la trombomodulina y los proteoglicanos. Esta intensa activación de la fibrinólisis por secreción de la TPA. Intensa y sostenida inhibición de la fibrinólisis por secreción de PAI1 y disminución de otros sistemas de control de coagulación. En sus manifestaciones clínicas puede estar, pues vamos a hablarlos por órganos, puede estar dado en la piel, puede producir púrpura gangrenosa. Esto es en la parte isquémica o hemorrágica, puede producir petequias o equimosis o acrocianosis. En el sistema nervioso central puede producir delirios, infartos o coma, y en parte de hemorragia puede haber una hemorragia intracraneal. En la parte renal, en la parte isquémica, podemos hablar que este paciente puede cursar con oliguria, azotemia o necrosis cortical, y en la hemorrágica puede haber hematuria. Cardiovascular son las disfunciones miocárdicas. Pulmonar puede llevar a disnea, hipoxia o infarto o una hemorragia pulmonar. Gastrointestinales puede llevar a úlceras o hemorrágicas, y a nivel del sistema endocrino, infarto de la parte adrenal, o esto puede ser realmente masivo. Aquí tenemos las lesiones. Como no hay taponamiento de las arteriolas, no llega el suficiente líquido, el suficiente oxígeno, y al haber este problema, el paciente va a presentar necrosis. Aquí tenemos otra imagen. A nivel de laboratorio, el exceso de utilización de trombocitos es igual a trombocitopenia. La lesión de los eritrocitos es igual a esquitocitos. El exceso de generación de trombina y fibrina puede llevar, podemos detectarlos a partir de un PT y de un PTT acortados, y vamos a también notar que hay fibrinógeno disminuido. La trombocitosis. La trombocitosis, como ya les había dicho, es el reencuentro plaquetario mayor de 450.000 por milímetro cúbico. Su clasificación fisiopatológica puede ser por trombocitosis clonal, trombocitemia idiopática, otros trastornos mieloproliferativos como la policitemia vera o la leucemia mieloide crónica, la trombocitosis familiar o trombocitosis reactiva. La trombocitemia idiopática es un trastorno clonal de una célula progenitora hematopoyética multipotente. Esto puede ser por proliferación de la colonia formadora de la colonia de los megacariocitos.
Las complicaciones trombóticas y hemorrágicas es cuando con plaquetas que son mayores a 2 millones por milímetro cúbico. A nivel de laboratorio, las plaquetas son grandes, hipogranulares, que tienen prolongación en las pruebas de coagulación. La médula ósea va a presentar hiperplasia megacariocítica, megacariocitos gigantes con aumento de la ploidia. La trombocitosis familiar, que ya es por origen hereditario, que va presentándolo todos los familiares. Autosómico dominante, que es cuando también, o sea, se lo pasa del padre al hijo cuando su gen es autosómico dominante, o mutaciones del gen de la trombopoyetina con su factor de aumento. Trombocitosis reactiva, sus causas pueden ser por pérdida aguda, por anemia hemolítica, por enfermedades infecciosas e inflamatorias crónicas y agudas, por post-esplenectomía, por tumores o por recuperación de una trombocitopenia. Las alteraciones cualitativas hereditarias también pueden ser trastornos de la adhesión, como la enfermedad de Bernard-Souler, que es el déficit de GP1, GP9 y GP5. La enfermedad de von Willebrand, que es un tipo plaquetario pseudo, es alteración de la GP1B. Y dentro de los trastornos de agregación tenemos la tromboastenia de Gansman, que es una alteración cualitativa o cuantitativa de GP2B y o GP3A. En las alteraciones cualitativas hereditarias tenemos los trastornos de secreción, deficiencias del fondo común de almacenamiento por cuerpos densos, el síndrome de Hermann-Schild y Poult-Lang o el síndrome de Shedding o Higashi. El síndrome de plaqueta gris, que es el déficit de gránulos alfa, o los defectos de transducción de la señal, que es un déficit de la ciclooxigenasa. Alteraciones cualitativas adquiridas. Puede ser por anemia, alteraciones de la adhesión y defecto de la activación. Trastornos mieloproliferativos crónicos o por fármacos. Fármacos como el ASA, los AINES, los antibióticos betalactámicos, el clopidogrel, la ticloprimida, antagonistas de GP2B y 3A, la heparina, la nitroprusiato y la fluoxetina. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado el video.